Hola a todos, este es Mario Gómez del Hackerspace San Salvador. Esta es la tercera sesión de este tutorial de Python del Hackerspace. Si recuerdan, ya llevamos dos sesiones. La primera fue cómo instalar el lenguaje, la segunda se enfocó en operadores y un poquito también hablamos de los tipos de datos. Y hoy vamos a hablar de otra función o otra capacidad del lenguaje que realmente es lo que hace útil no solo a Python, sino a cualquier lenguaje de programación esencialmente, y es la capacidad de controlar la forma en que se ejecuta el código. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, los lenguajes de programación no serían lo que son si no tuviéramos la capacidad de tomar decisiones o de decidir qué es lo que sucede en función de los datos. Así que vamos a comenzar. Ok, primero vamos a hacer un pequeño repaso. Si recuerdan, tenemos un tipo de datos particular que le llamamos valores booleanos, que esencialmente guardan valores. Por ejemplo, yo le puedo poner A igual a true o verdadero y B igual a false. Hay un operador que no vimos, que son operadores lógicos, que son los operadores y o, que ya voy a explicar de qué se trata. El operador y, del inglés and, es A, and, B. Lo que hace es que solo si ambos operadores son verdadero, va a devolver verdadero. ¿Ok? Entonces yo puedo poner, o puedo probar directamente con el valor. Por ejemplo, true and true me devuelve verdadero. True and false me devuelve falso. False and true me va a devolver falso. False and false me va a devolver falso. En operadores lógicos, la combinación completa de todas las posibles salidas y los resultados es lo que conocemos como una tabla de verdad. No vamos a entrar en esos detalles. Espero dedicar una entrada completa para dedicarle específicamente a operaciones de bits, álgebra, un poquito de álgebra booleana, que se diferencia del álgebra normal, para explicar un poco más detalles y para que tengan más ejercicios, pero lo importante que sepamos es que el operador AND nos va a servir para combinar comparaciones. ¿Y qué operadores nos devuelven valores booleanos? Bueno, los de comparación. Por ejemplo, si yo tengo dos valores, A igual a 3, B igual a 5, yo puedo utilizar un valor de comparación para compararlos ambos y obtener un resultado. Entonces, A es mayor que B, pues no. Y el código se evalúa y me da este resultado. Es muy importante que tengamos esto en mente porque va a ser súper útil para las condicionales, los operadores condicionales que nos permiten controlar el flujo de ejecución del programa. Imaginemos, por ejemplo, si queremos hacer un programa súper sencillo que nos diga si alguien es mayor de edad. Y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a poner acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a capturar información primero del usuario. Vamos a poner un comentario. Vamos a poner este programa indica al usuario si es mayor de edad. ¿Ok? Entonces vamos a capturar la edad. Vamos a usar la función input. Vamos a colocar un mensaje amable. Por favor, ingrese su edad. Como necesitamos que el valor sea un número para que lo podamos comparar, entonces vamos a poner edad igual a int edad. ¿Qué es lo que hace esto? Esto va a convertir la variable edad, que es un texto, si recuerdan la función input solo nos devuelve textos, lo va a convertir en un entero y lo va a almacenar de nuevo en esta variable. Y podemos hacer la comparación con la palabra del lenguaje, la palabra clave del lenguaje if. Y ponemos la condición que nos interesa, edad mayor o igual a 18 años, entonces vamos a hacer lo que ocurra después de los dos puntos. Y aquí viene la característica de Python que lo hace ser amado por unos y odiado por otros, y es la forma en que nosotros
agrupamos código. Y la forma en que agrupamos el código que queremos que se ejecute es usando indentación. Indentación es un anglicismo que esencialmente se trata de agregar, o sea, para separar o para agrupar bloques de código, usamos este pequeño margen que lo ingresamos usando espacios. ¿Cuántos espacios? Bueno, esa es otra gran pelea que existe en Internet. A mí me gusta usar solo 2 espacios porque me parece más compacto, pero normalmente Python usa 4, no importa, o pueden utilizar un tabulador. Y justamente esta es la pelea que todo el mundo tiene, porque cuando mezclan espacios con tabuladores, se puede poner un poquito complicado, sobre todo cuando hay algún error que tiene que ver con que el código no está bien alineado en el bloque que toca. Ok, entonces estábamos diciendo que si tenemos el operador if, nosotros podemos esencialmente imprimir un mensaje que diga usted es mayor de edad. Me parece un poco sencillo, un poco obvio, pero nos sirve para demostrar la forma en que funciona if. Si yo quiero agregar más condiciones, vamos a utilizar el operador AND, pero ahorita nos vamos a ir con lo más sencillo. Así que vamos a ejecutarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a sobreescribir este archivito que ya tenía. Y si se fijan, me pregunta la edad. Yo le voy a poner mi edad, 34. Y me dice, usted es mayor de edad. Ok. Hagamos una cosa más, otra cosa interesante para que comprendamos un poco más de cómo usar if y cómo se agrupa el código dentro de Python. Vamos a agregar otra condición, por ejemplo, si la persona tiene más de 65 años, vamos a poner un mensaje que diga, usted ya se puede jubilar. Entonces, ¿cómo podemos? Pero quiero que solo se muestre si ya se le mostró el mensaje, si es mayor de edad. ¿Qué es lo que pasa? Yo podría, por ejemplo, intentar hacer AND edad mayor que 65, pero aquí va a pasar algo y les voy a dar un par de segundos para que piensen qué es lo que va a pasar con esta condición y cuál va a ser el resultado. Lo voy a correr ahora para que vean qué es lo que va a ocurrir. Ok, yo voy a poner 18 y no pasó nada. Yo voy a ejecutarlo otra vez, voy a poner 65 y no pasó. Bueno, ahorita sí pasó algo. Me dice usted es mayor de edad, pero perdí. Pero solo me lo está mostrando a los que son arriba de 65 y no es eso lo que quiero. Yo quiero que me diga usted es mayor de edad y si yo tengo 65 años o más, entonces que me diga usted se puede jubilar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros o cuando el lenguaje evalúa la condición, lo que va a hacer es que va a tomar el valor de la variable, va a evaluarlo, ok, ¿es mayor de 18? Sí, ok, eso es verdadero, esto se convierte en un true. Y mayor que 65 es un false. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un true y cuando tengo un false? Cuando tengo un true y cuando tengo un false, la condición completa, que es todo lo que evalúa el if, es false. Y como if solo va a ejecutar el código que está aquí adentro, si la condición completa es true, entonces por eso es que no me está tirando nada cuando yo le pongo 18 años, a pesar de que originalmente el programa lo hacía. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para probar esa segunda condición? Pues yo puedo meter un if adentro del if. Yo puedo poner, por ejemplo, if edad mayor o igual a 65, entonces, si se fijan, el editor automáticamente me agrega la indentación, yo le pongo otro mensaje que diga print, usted puede jubilarse. Ok, y aquí es donde les digo que las cosas se comienzan a veces a poner complejas en Python y no es fácil a veces identificar los bloques de código porque si se fijan,
todo este código se va a ejecutar si la edad es mayor que 18. Pero cuando el programa llegue a este punto, cuando llegue a esta línea, déjenme ver si puedo poner los números de línea, cuando llegue a la línea 7, esto que está acá, que ya está en otro bloque de indentación, porque si se fijan ya tiene dos niveles de indentación, solo se va a ejecutar cuando esto sea verdadero. Corrámoslo de nuevo y veamos el resultado. ¿Okay? Entonces yo le pongo 18. ¿Ok? Si yo le pongo, en este caso, 65, entonces si se fijan, aquí sí es el resultado que yo esperaba, que dice usted es mayor de edad y usted puede jubilarse. ¿Qué tanto if podemos meter uno dentro de otro? Los que quieran. Pero una buena práctica de programación es que si ustedes tienen demasiados if metidos uno adentro del otro, probablemente necesiten simplificar el código o dividirlo o pensar en otra estrategia. Por ejemplo, si yo quisiera que me muestre las dos frases, como esto solo se va a ejecutar si esto es verdadero y si esto es verdadero, entonces sería más fácil simplemente poner un AND, pero como esta condición está implícita en esta condición, posiblemente mi código solo necesite incluir esta condición. Ahora, ¿cómo uno sabe cómo simplificar el código? Pues eso se adquiere con la experiencia. Los editores de código modernos a veces tienen herramientas que analizan el código mientras lo uno va escribiendo y le sugieren, por ejemplo, simplificar el código porque hay condiciones que son redundantes o que no se están evaluando, pero de nuevo, lo mejor es ejercitar la mente para que ustedes puedan fácilmente identificar porque de todos modos, aunque el editor les diga, ustedes pueden simplificar esta condición, si ustedes no saben cómo hacerlo o la forma adecuada de hacerlo, entonces igual no lo van a poder realizar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero también mostrar un mensaje cuando no se cumple con la condición? Entonces yo puedo utilizar la palabra clave que se llama else. Y como tengo dos puntos, significa que el bloque de código que le sigue tengo que identarlo. Entonces voy a mostrar un mensaje que diga usted es menor de edad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar acá, va a evaluar. Si se cumple esta otra condición, también le va a decir usted puede jubilarse. Y si no, le va a decir que usted es menor de edad. Lo vamos a ejecutar para que veamos el resultado. Por ejemplo, yo le pongo 15 años y me dice, usted es menor de edad. Ok. Hay algo que tenemos que saber es que en los lenguajes de programación no hay una sola forma de resolver un problema. La mejor solución va a depender del objetivo que nosotros querramos para el programa. Por ejemplo, habrán algunos contextos en que una solución con mucho código, pero que ocupe muy pocas variables o muy poca memoria, va a ser la mejor solución. Va a haber otros contextos en que nos interesa que la solución mejor sea la que se ejecute más rápido, es decir, la que requiera menos tiempo para ejecutarse. No vamos a hablar ahorita de cómo se calcula esto, pero hay una forma, hay métodos formales para calcularlo, pero esencialmente nosotros podemos ir jugando y tener varias soluciones a un mismo problema. Vamos a hacer un poquito más complejo, vamos a tratar de agregar cosas adicionales a esta condición y es, por ejemplo, vamos a agregar algo que se conoce como la edad económicamente activa. Y eso lo podríamos, dependiendo del país, hay países que la edad que una persona puede comenzar a trabajar es antes de los 18, no sé en El Salvador cuánto será, pero pongamos que es 16, no lo sé, no estoy seguro. Pero digamos que queremos hacer una calculadora que nos diga si alguien está dentro
si puede trabajar y si puede jubilarse, o si es menor de edad. Entonces voy a borrar esto y vamos a modificar un poco el código. Ahorita ya tengo varias condiciones. Una buena estrategia para codificar es poner comentarios que nos digan qué es lo que se tiene que hacer en algo que nosotros podemos decir que es una especie de pseudocódigo. Por ejemplo, si está entre 16 y menos de 18 años, puede trabajar. Si es mayor de 18 años, y hagámoslo más simple, si es mayor de 65 años, se puede jubilar. Y si es menor de 16, entonces no puede trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter un if y vamos a poner, ok, si la edad es mayor o igual a 16 y aquí estoy usando el operador y edad menor de 18, podemos mostrar un mensaje que diga puede trabajar con restricciones, que normalmente así es en muchos países, que la edad que se puede trabajar comienza antes. Por ejemplo, no pueden tener más de cierta cantidad de horas, no se puede interrumpir los estudios, esta clase de cosas. Si es mayor que 18, podemos utilizar otra palabra clave que es el if, que es una forma corta de decir si no o else if. Edad mayor que, bueno, en este caso mayor o igual que 18, entonces podemos poner print puede trabajar, y dentro de este bloque nosotros podemos poner otro if que diga edad mayor o igual que 65. Podemos poner se puede jubilar. Si nosotros nos regresamos al primer if, nosotros podemos poner un else que va, en este caso, a tomar toda la gente menor de 16 y le vamos a poner usted no puede trabajar. ¿Ok? ¿Qué hacemos con los comentarios? Bueno, para que tenga más sentido, los podemos poner cerca de los if. Voy a poner este acá. Voy a poner este acá. Si se fijan, nosotros también podemos identar el comentario para que tenga mucho más sentido y lo vamos a ejecutar. Entonces aquí tenemos, voy a poner 15. Uy, perdón, deshabilité el... Me dio error porque no le metí nada. Entonces, 15 años, me dice, no puede trabajar. Lo corremos otra vez. Yo le digo que tengo 16. Puede trabajar con restricciones. Le digo que tengo 19. Me dice, puede trabajar. Y le digo que tengo 68. Y me dice, puede trabajar. Y si le puse se puede. Tendría que haberle puesto se puede jubilar. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros agrupamos código en Python. Recuerden, if nos permite evaluar una condición, el if nos permite evaluar otra condición y else se va a ejecutar cuando ninguna de estas dos condiciones o de las condiciones previas sean válidas. Ahora, ¿por qué no pongo un if? Depende de lo que estemos haciendo. Lo que sucede es que si yo modifico, porque la variable la puedo modificar, si la modifico adentro del if,
por ejemplo, edad igual 19, lo que sucede es que como no tengo un elif, lo que va a suceder es que va a ser la siguiente comparación. ¿Okay? Por ejemplo, si yo le pongo 17. Ok, si se fijan, ejecutó lo primero, pero como yo cambié la variable, también ejecutó lo segundo. En cambio, si yo pongo un elif, vamos a ponerle 17, sí funciona adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo pongo un elif, estoy encadenando esta condición a la anterior. ¿Qué significa? Si esta no pasa, él va a evaluar esta. Y si no se cumple ninguna de estas dos, se va a evaluar el código que está en else. Si yo le quito el if y solo le dejo if, lo que va a suceder es que se va a evaluar esta, después de forma consecutiva se va a evaluar esta, y este else solo va a aplicar al último if que yo coloqué. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo escribimos el código, porque dependiendo de lo que queramos hacer, podemos hacer código que haga cosas que no queremos, ¿ok? Entonces este fue el ejercicio 2 donde vimos un poquito de cómo funcionan en este caso las condicionales. Ahora, hoy que ya entendimos bien cómo funciona el if, el if y el else, vamos a explorar otra funcionalidad de Python que es siempre relacionada al control de flujo de bloques de código, pero que es muy útil cuando nosotros tenemos colecciones. Si recuerdan, la colección es, por ejemplo, colección, y yo le voy a agregar una lista de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, la forma en que nosotros accedemos a una colección es que nosotros ponemos la posición, ¿ok? Por ejemplo, colección 0. Déjenme subir esto un poquito para que se vea mejor. Ok, creo que aquí se ve un poquito mejor. Ok, nosotros accedemos a las listas y las tuplas con un indicador de posición. Hay una función en Python que nos permite hacer rangos numéricos. Por ejemplo, yo puedo poner range y pongo los valores que quiero desde el primero con el valor inferior al superior. Ok, por ejemplo, de 0 a 10. Y lo que hace, y lo que va a hacer es que este objeto range va a generar un iterable, así le llaman. Un iterable es un objeto que tiene cierta cantidad de elementos. Y para nosotros explorar un iterable, nosotros podemos utilizar la palabra clave for. For lo que hace es que va a tomar un valor y, por ejemplo, vamos a hacer un rango que vaya desde 0, que es la primera posición, hasta la última posición, que en este caso sería el tamaño de mi colección. Si recuerdan, len nos devuelve el tamaño de una colección. Y lo que voy a hacer es que voy a imprimir el valor de i. Y veamos lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Un iterable y la función rango lo que va a hacer es que me va a devolver un iterable con los valores que van a ir desde 0 hasta el valor 10 en este caso, pero como yo le puse el valor superior, que va a ser el tamaño de la colección, y la colección tiene 6 elementos, entonces me va a devolver una lista desde el 0 hasta el 5. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista, nosotros podemos acceder los valores de la lista de esta manera. Convertimos a texto. En este caso nuestra lista se llama colección.
Vamos a especificar el índice y veamos lo que pasa. Si se fijan, me pone los valores que yo tenía almacenados de forma automática. ¿Qué es lo que hace for? Y lo voy a trasladar acá para que sea un poco más fácil de entender. Vamos a hacer una colección de valores que podrían ser edades de las personas. Por ejemplo, 25, 15, 30, 35, 40, 55, 70, 23, 17, 19. ¿Ok? Entonces tenemos una colección que le vamos a llamar edades. Y yo puedo recorrer esta colección utilizando for y in range. Donde comenzamos, vamos a comenzar en 0 y vamos a terminar un valor antes de la colección y vamos a imprimir cada una de las edades. Vamos a poner edad, vamos a poner un más y vamos a convertir a texto las edades y. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esto se va a repetir tantas veces sea necesario, comenzando y lo que va a hacer es que este valor i va a tomar uno por uno los valores que produzca este rango. En este caso comienza en 0 y termina con un valor antes del tamaño, que en este caso no sé cuál es el tamaño, pero ya lo vamos a ver. Corrámoslo y veamos cómo funciona. ¿Okay? Si se fijan, lo que hace es que me muestra todas las edades. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo interesante con los iterables? Si se fijan, yo aquí he accedido a todos los valores a través del índice, pero también puedo hacerlo de otra manera. Edad, in, edades, y miren lo que va a pasar. Edad, ¿ok? Vamos a guardar. Si se fijan, déjenme agregarle algo. Print. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tiene exactamente el mismo resultado, porque for en realidad lo que hace es que repite este código y guarda en esta variable uno por uno los elementos que están dentro del iterable, que un iterable puede ser una colección, puede ser un rango, como en este caso. Si ustedes están en una base de datos, puede ser una fila que ocurre después de que hacen una consulta a la base de datos y así podemos acceder. Las cosas se ponen más interesantes cuando nosotros utilizamos diccionarios. Por ejemplo, Por ejemplo, yo puedo tener un diccionario que se llama estudiantes. ¿Ok? Pongo igual. Abro corchetes y recuerden que los diccionarios lo vamos a hacer todavía más interesante. Vamos a ponerle estudiantes. Voy a hacer una lista, pero la lista van a ser diccionarios. Si recuerdan, los diccionarios podemos ponerles, en este caso, llaves. Por ejemplo, nombre. Le voy a poner aquí Mario. Y le voy a poner aquí edad. $34. Voy a tener otro elemento que va a ser exactamente igual al anterior, solo que le vamos a poner, por ejemplo, no sé, cambiamos el nombre y pongámosle Ana, edad 28, y podemos utilizar siempre for para recorrer cada uno de los elementos. Por ejemplo, podemos poner
estudiante in estudiantes. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí print nombre más estudiante. Recuerden que el índice lo accedemos con una llave, que en este caso es nombre. Y podemos imprimir también la edad. Solo que la edad, acuérdense que es entero. Lo ejecutamos y vamos a ver que él nos muestra, en este caso, nombre y edad de cada uno de los estudiantes. Imaginemos que queremos calcular el promedio de edad. El promedio es la suma, un promedio simple es la suma de todos los elementos entre el total de elementos, así que vamos a poner aquí suma, una variable que se llame suma edades, vamos a poner 0, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir acumulando para cada ciclo igual bueno, podemos utilizar aquí más igual, podemos utilizar la edad, y podemos hacer un mensaje que diga edad promedio vamos a tomar la suma de las edades y la vamos a dividir entre el total de elementos, en este caso de la lista de estudiantes. ¿Ok? Creo que me hace falta un paréntesis. ¿Ok? Yo sé que se ve complejo. Lo voy a hacer un poco más sencillo para los que todavía no están acostumbrados al lenguaje. Entonces, edad promedio va a ser igual a la suma de edades entre el total de elementos de la colección de estudiantes y vamos a imprimir el resultado. Veamos qué es lo que nos da. ¿Ok? La edad promedio es 31. Si yo agrego más elementos a la lista, por ejemplo, Gabriela, 25, puede ser 15, 25, si se fijan, me está cambiando el promedio. Entonces, el ciclo for nos sirve para repetir el código cuantas veces sea necesario según el iterable que nosotros pasemos, que puede ser un rango definido. Por ejemplo, si queremos que algo se repita n cantidad de veces, usamos range, o si queremos simplemente explorar los elementos que están almacenados en una lista, una tupla o un diccionario, también podemos hacerlo, y lo que sucede es que cada uno de estos elementos se va asignando a esta variable y después nosotros podemos accederle. Ok. Para terminar, y es el último ejemplo que voy a dar de control de flujo en Python, vamos a hacer un pequeño calculador de edad que también nos va a servir para entender cómo podemos hacer pequeños programitas interactivos con Python. Vamos a usar otra palabra clave de control de flujo que es while. While, vamos a poner aquí un ejemplo, a igual a 10. While va a ejecutar el código siempre que la condición que nosotros pongamos sea verdadera. Por ejemplo, a mayor que 0. ¿Ok? Hemos puesto 2 puntos, así que, por ejemplo, vamos a hacer print str_a. ¿Ok? Y aquí es muy importante porque esta condición se va a evaluar siempre que el ciclo, que este código se ejecute. Entonces yo tengo que hacer algo que haga que la condición termine. Por ejemplo, restarle un 1 al valor de a. Veamos qué es lo que pasa. ¿Okay? Si se fijan, comienza en 10. ¿A es mayor que 10? Sí. Entonces ejecutamos lo de adentro. Muestro el valor de A y resto 1. A es ahora igual a menos 1, ahora es 9.
vuelve acá, ejecuto el código otra vez porque sigue siendo mayor que 0, imprimo A y repito. Y esto se repite exactamente 10 veces. Ahora, el ejemplo que quiero hacer para que vean un uso de while es cuando queremos hacer menús interactivos. Por ejemplo, yo puedo hacer un menú que calcule las edades promedio ingresadas. ¿Ok? Entonces, yo sé que tengo que tener una variable que sume las edades, que va a comenzar en 0. Necesito tener un conteo de edades, que también va a comenzar en 0. Pero necesito preguntarle de forma continua al usuario. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Y lo puedo hacer de una forma bien graciosa. Yo lo que puedo hacer es iniciar. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero a mí me gusta definir una variable que se llame continuar igual true. ¿Ok? Entonces yo puedo colocar while continuar, o sea, cuando continuar sea true, entonces yo voy a preguntar, ok, la edad es igual a input ingrese una edad, convierto esta edad a un entero. Ok, hasta ahí vamos bien. Aquí le puse sume y es suma. Sumo esta edad. Bueno, aquí voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa sencilla. Voy a calcular para cada edad ingresada el promedio de la edad. Entonces yo le voy a dar suma edades más igual a edad y conteo edades más igual a 1. Y voy a poner aquí la edad promedio igual a, sería la suma edades entre conteo edades. ¿Ok? Y tengo que, obviamente, mostrar el resultado. Print edad promedio. Y voy a poner la edad promedio. ¿Ok? Veamos si funciona. ¿Ok? Entonces ingreso una edad, por ejemplo 15, la edad promedio es 15, de ahí ingreso otra edad 20, de ahí ingreso otra edad 30, de ahí ingreso otra edad 25, de ahí ingreso otra edad 17, de ahí ingreso otra edad 18 y así vamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, me sigue preguntando y no puedo salir de ahí. Tengo dos formas de salir de ahí. Primero, puedo utilizar el operador break y comparar. Por ejemplo, puedo tener un mensaje de salida, edad if edad. Recuerden que edad ahorita es texto, igual a salir. Entonces yo cierro el ciclo. ¿Okay? Veamos qué es lo que pasa. Salir. ¿Okay? Él termina. Y está súper bien, porque no necesito ingresar más. Y yo puedo usar esto para ingresar edades y cuantas yo quiera. Y cuando yo quiera salir, simplemente escribo salir. O la otra, que es un poquito diferente, es que yo puedo, por ejemplo, cerrar este valor de continuar. Por ejemplo, yo le puedo decir que si edad es igual a 0, entonces continuar, perdón, if edad igual a 0, entonces continuar igual false. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ejecutar el código. Obviamente el último valor no va a tener sentido porque le ingresó un valor 0, pero cuando llegue acá se va a detener. ¿Okay? Entonces le vamos a dar aquí ingreso una edad. Yo le puedo poner 15, 28, 35, 46 o 0. Uy, ¿qué pasó? Vamos a ver. Ok, ¿qué es lo que pasa? Aquí
cometí un error y es que estoy haciendo una comparación de enteros y debía haberlo hecho con el número. Lo vamos a hacer nuevamente. Entonces, 15, 18, 25. Cuando ponga 0, va a ser el último cálculo, pero ya no va a continuar. Ambas formas son válidas. Yo prefiero usar variables, pero depende del código que ustedes estén haciendo y de la lógica que quieran lograr. Así que ya llegamos a la media hora. Creo que me pasó un poquito más esta vez. Voy a dejar en el video los ejercicios y antes que se me olvide, si ustedes entran a nuestra página de GitLab del Hackerspace SV, tenemos el tutorial de Python básico y ustedes pueden bajar de aquí los ejemplos. Estamos poniendo el link a todos los videos, los ejercicios y algunas tareas para que ustedes intenten hacer algunos programas. Así que vean en el video, en la parte de abajo está el link donde pueden tener todos los links de los diferentes videos y también ver el código de los ejercicios para cada una de las sesiones y algunos recursos adicionales que les pueden ser interesantes. Traten de hacer las tareas y más adelante vamos a ir agregando contenidos a este tutorial. Espero que les haya gustado. Jueguen con el código, traten de experimentar, revisen el repositorio, traten de hacer los ejercicios y si no les funcionan, ponga los comentarios en el video para que los podamos ir revisando en la próxima sesión. Así que yo me quedo hasta aquí. Gracias y hasta la próxima.